1929, 1965 y 2000. Esos años marcaron los niveles de cotización más elevados del mercado de valores en la historia moderna, y hoy nos encontramos en niveles superiores a cualquiera de esos periodos. A estas alturas, todos sabemos que las valoraciones no son una herramienta de timing, pero si superponemos el comportamiento del mercado de valores, podemos ver que unos múltiplos tan extremos han funcionado sorprendentemente bien a la hora de señalar los grandes techos del mercado. En 1929, a ese pico de valoración le siguió una caída del 80% en la bolsa, a medida que la Gran Depresión golpeaba fuerte. En los años 60 vino una década de estancamiento justo después, mientras las cotizaciones bursátiles se reajustaban lentamente. Y en el 2000, la burbuja.com estalló y borró billones de dólares en valor de mercado. Lo que hace que la situación actual sea aún más fascinante es que estas valoraciones récord se están produciendo en pleno conflicto militar entre Estados Unidos e Irán. Los mercados no suelen comportarse así. Durante la Guerra del Golfo en 1990, por ejemplo, las valoraciones eran mucho más bajas que las actuales. Después de los atentados del 11S, las cotizaciones también estaban muy por debajo de los niveles de hoy, y en la mayoría de los períodos en los que aumentaron las tensiones geopolíticas o el mundo estaba más cerca de una guerra, los inversores normalmente se mostraron mucho más cautelosos. Hoy parece que estamos viendo justo lo contrario, y aunque eso pueda parecer resiliencia, también puede significar que las caídas serán más dolorosas cuando el sentimiento finalmente cambie. Esta métrica propia de valoración del mercado combina casi todas las principales formas que utilizan los inversores para medir lo caro que está el mercado de valores. Elementos como el PER, el valor en libros e incluso el famoso indicador de Buffett están incorporados aquí. La idea es suavizar las debilidades de cualquier métrica individual y obtener una imagen más precisa de lo caro que está realmente el mercado. Y así, bajo casi cualquier métrica, las acciones estadounidenses están hoy históricamente caras. Simplemente no se puede negar la realidad. De hecho, en los últimos 15 años, apenas hemos visto ningún reajuste significativo de las valoraciones. Las cotizaciones del mercado de valores simplemente han seguido escalando, cada vez más alto. En este sentido, muchos inversores observan esto y afirman: bueno, quizá las acciones merecen realmente cotizar a estos niveles hoy. Y aunque parezca sorprendente, hay mucha verdad en ello. Si observamos los beneficios empresariales en los Estados Unidos, se han expandido al alza junto con las bolsas. Durante los últimos 15 años, los beneficios empresariales se han más que triplicado. Se trata de una de las expansiones de beneficios más rápidas que hemos visto. Como comparación, desde mediados de los años 90 hasta 2010, los beneficios solo crecieron un 100%. De hecho, si miramos un poco más de cerca lo que ha sucedido desde 2020, el crecimiento de beneficios ha logrado mantenerse relativamente en línea con los precios de las acciones, a pesar de todo lo que ha atravesado la economía. Una pandemia global, el shock de inflación y la guerra en 2022, e incluso las tensiones de la guerra arancelaria del año pasado. Y hoy, incluso con las tensiones geopolíticas todavía al alza, los beneficios corporativos siguen con tendencia ascendente. Así que no solo las empresas de Estados Unidos son extremadamente rentables, sino que además han mostrado una gran resiliencia a la hora de generar beneficios en comparación con la mayoría de periodos históricos. Por tanto, tiene sentido que los inversores estén dispuestos a pagar precios más elevados por estos negocios tan rentables y resilientes. Y en teoría, mientras los beneficios continúen aumentando, las valoraciones pueden permanecer elevadas indefinidamente, pero lo contrario también es cierto. Si los beneficios empresariales empiezan a deteriorarse de forma relevante, eso tendría absolutamente la capacidad de reajustar estos múltiplos tan elevados.
y podría infligir un fuerte castigo en los mercados. Así, para obtener una imagen clara de hacia dónde podrían dirigirse los beneficios corporativos, podemos observar esos beneficios como porcentaje del PIB. En términos sencillos, en lugar de fijarnos únicamente en si los beneficios suben o bajan, lo que medimos es la fortaleza de esos beneficios en relación con toda la economía. E históricamente, esto es bastante relevante, porque los únicos momentos en los que los beneficios empresariales han registrado algún tipo de caída real en los últimos 70 años de datos han sido aquellos en los que dichos beneficios se han contraído de forma sustancial como porcentaje del PIB. Esto mismo vimos en 2008, durante la gran crisis financiera, en los años 80 y en muchos episodios de los años 50. En la actualidad, no solo estamos viendo un crecimiento récord de los beneficios corporativos, sino que además estos beneficios están ganando peso dentro de la propia economía. Los beneficios empresariales representan ahora aproximadamente el 12% del PIB de Estados Unidos. Se trata de uno de los niveles más altos registrados desde 1947. Si este porcentaje cayera de forma repentina hasta la media histórica del 6% del PIB que menciona Warren Buffett, se convertiría en el catalizador que podría ejercer una presión bajista insoportable sobre los múltiplos del mercado de valores. Y el factor individual más peligroso que podría provocar esa presión es esta línea de aquí. Se trata del tipo impositivo a las empresas en Estados Unidos. Y podemos ver cómo estas dos líneas se han movido de forma inversa con precisión a lo largo del tiempo. A partir de los años 50, el gobierno estadounidense subió de forma gradual los impuestos a las empresas, desde aproximadamente el 38% hasta más del 50%, y esto, como consecuencia, ejerció una presión importante sobre la rentabilidad empresarial. Los beneficios corporativos pasaron de representar aproximadamente un 10% del PIB a apenas un 4% a comienzos de los años 80. Durante la década de 1980, los responsables políticos comenzaron a moverse en la dirección opuesta. En lugar de subir los impuestos, el gobierno entró en un largo ciclo de recortes del tipo impositivo de sociedades, reduciéndolo desde alrededor del 40% en aquel momento hasta apenas el 21% hoy. Y este cambio de política ha sido, muy probablemente, uno de los factores responsables de la enorme expansión de los beneficios empresariales que hemos visto hasta el día de hoy. Ahora bien, si el tipo impositivo de sociedades volviera a subir, por ejemplo, hasta el 35%, reduciría de forma dramática la capacidad de generar beneficios a las empresas, y la renta variable podría enfrentarse, sin lugar a dudas, a un importante reajuste de múltiplos. Y este escenario puede ser mucho más plausible de lo que mucha gente está pensando ahora mismo, porque si hacemos memoria, el gobierno de Estados Unidos mantiene un déficit presupuestario muy elevado en este momento. En Román Paladino está gastando mucho más dinero del que ingresa. En teoría, el gobierno podría optar por subir los impuestos para incrementar sus ingresos y ayudar a reducir este déficit. En este sentido, hacerlo significaría, por supuesto, ejercer una fuerte presión sobre las empresas, reduciendo su rentabilidad, desincentivando la inversión y probablemente ralentizando el crecimiento económico, especialmente a corto plazo. Pero con la situación del déficit y de la deuda tornándose cada vez más insostenible, no es en absoluto descabellado pensar que deberíamos incorporar este escenario en el porvenir. Por el momento, la administración actual bajo el presidente Trump pretende mantener los impuestos bajos o incluso recortarlos aún más, para evitar un descarrilamiento de la economía. Así que, como inversores, parece que al menos hasta 2028 se mantendrá la sólida rentabilidad de las empresas y, en consecuencia, las elevadas cotizaciones del mercado de valores. Por tanto,
Mientras la atención de muchos inversores está centrada en las guerras, los precios del petróleo o las recesiones, la verdadera historia que hoy puede estar definiendo el mercado es que las empresas estadounidenses siguen operando bajo uno de los entornos fiscales más favorables de la historia moderna. Y mientras eso continúe así, el mercado puede seguir por las nubes mucho más tiempo de lo que la mayoría cree posible. Para los inversores, esto implica que las correcciones del mercado pueden seguir siendo poco profundas mientras nos mantenemos en una tendencia alcista estructural. Por tanto, una opción es mantenerse expuesto a un índice SP500 de bajo coste, o si usted es un inversor más activo, posicionarse en las acciones y activos beneficiados por este entorno de mercado. Veamos, cuando los beneficios empresariales suponen una parte récord del PIB, nuestro objetivo es identificar dónde va a acabar ese exceso de capital. Y ahora mismo, una parte importante se dirige directamente hacia la IA, y las acciones de las empresas encargadas de construir la infraestructura, suministrar la energía y proveer los materiales necesarios para la IA van a registrar un crecimiento extraordinario en los próximos años. Aproximadamente el 40% de nuestra exposición en juego de mercados se concentra en un puñado de compañías del sector de la energía nuclear, la infraestructura energética y la minería de metales básicos, directamente expuestas a esta temática. Hemos publicado un informe premium completo en el que profundizamos en todos los detalles y desvelamos las acciones específicas que creemos ofrecen el mayor potencial alcista en 2026. Si usted desea obtener más información sobre este informe, puede hacer clic en el enlace del vídeo. Gracias por seguirnos.